Me llamo Diego Escobar, soy director de BEA Consultores de Riesgos y para mí hoy es en representación de COSEPA, que es la Comunidad de Seguridad Patrimonial. Hoy nos vestimos de gala y de fiesta porque vamos a recibir a nuestro amigo, colega Enrique Tapia Padilla, que aparte de que él mismo se va a presentar y pretendemos que sea una charla informal, vamos a darle la palabra, sin más, que nos va a hablar nada más ni nada menos que la cultura de seguridad. Como ya vengo diciendo en el grupo de COSEPA en WhatsApp y en las charlas anteriores, la especial atención que le ponemos a este tema, porque consideramos que no podemos mejorar la seguridad si no mejoramos nosotros mismos, si no empezamos por nosotros y por lo que está a nuestro alcance hacer. Cambiar la gotita, el granito de arena, cambiar para ir cambiando este mundo. Si nosotros, que somos los profesionales de seguridad, no tenemos esto bien claro y no tenemos en cuenta lo que es la cultura de seguridad, menos lo va a hacer nuestro personal, la gente que conocemos, los amigos, las familias, etc. Entonces, para mí es un honor presentarles a Enrique, para mí es el número uno en este tema. Lo he escuchado varias veces hablar de esto y me gusta muchísimo y siempre es un gran aporte hacia la comunidad. Y bueno, quiero compartirlo con nuestra comunidad, valga la redundancia. Así que con ustedes, Enrique Tapia. Muchas gracias, Enrique, por aceptar esta invitación y compartir con nosotros tus conocimientos de este tema. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mil gracias, Diego, por la invitación a compartir este tema, que pues, es un tema que me apasiona, porque pienso que la seguridad no es un departamento, es un comportamiento de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y en la medida en que nosotros podamos ir avanzando a buen paso en este tema, pues sin duda vamos a tener organizaciones y sociedades más tranquilas y más seguras. Y por eso es que quiero compartirlo. La realidad es que hablar del tema de cultura de seguridad, pues les podría decir que si ustedes se meten a internet, pues van a encontrar evidencia desde mediados del siglo pasado. O sea, no es un tema en el cual nosotros hayamos comenzado a apuntalar en este tema, simplemente le estamos poniendo la atención medida. Y la atención medida porque considero que cuando una sociedad goza de una mayor cultura de seguridad, de una mayor conciencia, de una mayor sensibilización, sin duda se tiene parte del trabajo en seguridad ganado. Y para mí, bueno, pues me ha ido abriendo los ojos. Es un tema que he estado impartiendo desde hace unos 5 años, que siempre voy mejorando por las recomendaciones que ustedes nos hacen. No solamente es el tema de compartir, sino aprendo yo un chorro de cada uno de ustedes. ¿Y por qué hablar de un tema de cultura de seguridad? Bueno, pues como le comentaba, este tema pues, se viene hablando desde mediados del siglo pasado, de lo que yo he encontrado de evidencia. Y hablar de este tema, pues es conversar de que la única constante es el cambio, ¿no? Y pues quienes no estén convencidos de esto, nada más vean si somos los mismos antes o después de la pandemia. Ello incluye que los riesgos son dinámicos. Hablamos de un entorno VUCA, ahora hablamos de un entorno BANI. Las formas en las cuales está operando la delincuencia pues son muchas veces ya diversas, y eso incluye que nosotros también tengamos que hacer ajustes a nuestros planes de seguridad. Los riesgos son dinámicos y así tienen que ser las condiciones de seguridad como se van presentando, ¿no? Hablar, pues, como lo dije, de un mundo turbulento y con alta certidumbre, en donde pues, recuerdo que cuando estábamos en 2020, 2021, pues estábamos pues, con pies en el lodo, ¿no? En el fango, en donde nos estábamos viendo para todos lados, no sabíamos qué iba a pasar. Ponte el cubrebocas, quítate el cubrebocas, ahí viene la segunda ola, ahí viene la tercera ola, y ello pues trajo un montón de retos a su vez en el tema patrimonial, en donde pues ustedes veían, ¿no? O sea, por ejemplo, en México, pues de repente de estar teniendo algunos riesgos principales en el país, de repente mutaron hacia otros, ¿no? Entonces dicen, pues, ¿qué pasó? ¿La delincuencia se murieron o qué pasó? No, simplemente fueron mutando este modus operandi
hacia otras operaciones que le estaban provocando pues un mayor beneficio y un menor riesgo, ¿no? Y yo pensaría que quien no cambia el cambio lo cambia. Y esto porque yo estudié una maestría en seguridad, perdón, en administración, y hablando en esa maestría, pues hablamos muchísimo del cambio cultural. Y yo todavía no me dedicaba a seguridad. Y hablar del cambio cultural, pues a mí me apasionaba porque trata con la esencia y con la cultura de las personas, ¿no? Y es un tema sumamente profundo. Imagínate de una persona que trabaja en tu organización, que tiene más de 20 años, que ya tiene toda una formación y de repente irlo remoldeando para que vaya obteniendo un tema de una cultura en seguridad, pues sin duda es un reto, ese es parte de lo que vamos a platicar. Y el otro, pues es también lo que pienso es que el reto será nuestra capacidad de adaptación. Y lo vemos en las organizaciones para las cuales trabajamos, no solamente los líderes son diversos, tienen diferentes formas de liderar, sino también las organizaciones. Y las organizaciones pues todo el tiempo están haciendo innovaciones, están haciendo mejorías, están haciendo eficiencias y asimismo también tenemos que adaptarnos todos y cada uno de nosotros, ¿no? ¿Y qué más pensar en el tema de que definitivamente tenemos que cambiar y que estar al día no solamente en las habilidades, en la experiencia y en cerrar filas de lo que se nos está presentando, ¿no? Cuando hablamos pues de este panorama global, que no lo digo yo, lo dice el Foro Económico Mundial, que se reúne todos los años en los Alpes suizos y en donde se hablan pues, ¿cuáles son los principales problemas o los principales retos? No me gusta hablar de mucho de problemas, a mí me gusta hablar de retos, porque cuando hablo de retos, pues esos retos te retan y te retan a mejorarlos, te retan a superarlos y todo eso. Y cuando hablas de problemas, pienso que mentalmente te estás poniendo ahí alguna limitación, ¿no? Y como dicen, los límites son físicos, las limitaciones son mentales. Y entonces, pues hablar de este panorama global, pues no se ve precisamente muy prometedor, y menos en una región como lo es Latinoamérica, en donde tenemos un montón de retos, ¿no? Y seguramente a muchos que trabajan en corporativos globales, pues les toca explicar, les toca sensibilizar a sus corporativos globales que pueden estar en Estados Unidos, en Canadá o en Europa, pues de los retos que tiene la región, que muchas de las cosas pues ellos no entienden. No entienden ¿por qué? Pues porque en muchas de sus naciones, pues el tema de la policía está haciendo perfectamente su trabajo. Y en nuestras naciones en Latinoamérica, pues hay muchísimos retos en el tema de gobernabilidad, en el tema de las policías, y mucho les toca hacer, pues tanto a la gente en la parte de seguridad privada como a nosotros como líderes de seguridad, pero pues también tenemos que echar mano de todos los recursos que tenemos al alcance de nuestra mano. Y alguna vez me preguntaban, recuerdo cuando asistí la primera vez a un seminario de ASIS en Europa, que fue en Frankfurt hace casi 10 años, y me preguntaban, pasaba que allá es cuando estaban sucediendo los active shooter en París, en Bélgica, en Londres, y de repente pues, platicábamos de eso y posteriormente me preguntaron cómo estaba Latinoamérica, ¿no? Y cuáles eran los ríos que teníamos en Latinoamérica. Entonces, tomé un espacio para poderles dar una respuesta eh, convincente y les dije que, bueno, pues prácticamente en Latinoamérica teníamos riesgos sui generis, ¿no? Asaltos en todas sus modalidades, robos en todas sus modalidades, extorsiones, secuestros, robo de carga, robo de infantes, tráfico de menores, les empecé a explicar, ¿no? Ellos estaban un poquito con la boca abierta, pero les decía, pero la realidad es que tenemos estupendos profesionales de la seguridad que estamos atendiendo esos retos que se nos están presentando en Latinoamérica, porque sin duda alguien tiene que hacer ese trabajo y ese trabajo lo tenemos que liderar nosotros, pero con el apoyo de todos. Y esa es la parte bien importante, porque si nosotros pensamos que solamente nosotros como líderes de seguridad o con nuestro equipo de líderes de seguridad lo vamos a lograr, pensaría que estamos siendo demasiado optimistas.
pensaría que necesitamos echar manos de todos los recursos que tenemos para salir adelante. Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Y entonces, pues explicaba yo un poco de por qué estamos como estamos en la región latinoamericana y en una percepción de la sociedad. Sin duda, en todos nuestros países latinoamericanos, si nos dormimos con las noticias, si nos despertamos con las noticias, pues hay más descabezados que encabezados, ¿no? En los medios de comunicación. Eh, Se nos va haciendo una programación neurolingüística en la cabeza donde de una hora de noticieros, 45 minutos lo dedican a la nota roja, a la nota amarilla, pues eso va explotando el morbo en la gente, ¿no? Y recordemos que la percepción es realidad en sus consecuencias. O sea, Diego podría estar en Ciudad de México y sentirse completamente seguro, y yo podría estar en la Ciudad de México y sentirme completamente inseguro. Y podríamos estar en una charla de café durante toda la tarde, él tratándome de convencer por qué está así y yo tratándolo de convencer por qué es así, ¿no? Y seguramente llegaríamos a algunos acuerdos, pero cada quien nos quedaríamos con la situación. Y además a eso le sumamos el tema de la descomposición social y en el seno familiar. Vemos sin duda una pérdida de valores, de principios éticos y morales en nuestras familias. Y recordemos que los delincuentes pues forman parte de la sociedad. Los delincuentes tienen familia, ¿no? Aunque nosotros nos aseguremos que no tienen madre, pero la realidad es que sí la tienen, tienen familia y salieron de familias, ¿no? Y entonces dices, ¿en qué momento ellos decidieron tener una vida ilícita? ¿No? Entonces, esta descomposición social en donde el tema de volverse rico al menor tiempo posible y querer tomar el elevador y no las escaleras, y como decimos en México, con una cultura de la ilegalidad, de la tranza y de la gandalle, pues también a eso le vamos sumando el tema de la polarización económica y social. En Latinoamérica somos de los más ricos del planeta, pero también algunos de los más pobres del planeta. Y eso va creando un odio social. Y si además nuestros líderes, por una parte, están diciendo que, bueno, pues están los pobres sobajados por el tema de los ricos y no estamos unidos como sociedad, y no estamos atendiendo los retos de forma unida. Y como yo lo digo cuando estoy con autoridades de gobierno y todo, les digo, a ver, nosotros estamos del mismo lado de la mesa que ustedes, y también se lo digo a la sociedad y se los digo a los empresarios, para atender los retos que tenemos enfrente. O sea, no somos contrincantes, sí nos tenemos que decir muchas verdades, pero también tenemos que trabajar de manera conjunta, cosa que hoy no estamos haciendo, ¿no? Y si además a esto le sumamos pues algunos otros ingredientes fétidos y nauseabundos, como el tema de la corrupción, no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales como Transparencia Internacional, pues en Latinoamérica existen algunos de los países más corruptos del planeta, ¿no? Y mi mamá decía, tanto peca el que como el que le jala la pata. Entonces, por una parte, nosotros estamos viendo qué es lo que sucede con la persona de enfrente y cómo están haciendo mal su trabajo los gobiernos, etcétera, etcétera, pero no estamos viendo qué es lo que nosotros tenemos que mejorar, ¿no? Y entonces, pues por una parte yo lo pongo de una manera muy sencilla. Queremos que la autoridad y que los policías hagan perfectamente su trabajo de manera implacable, que para eso les estamos pagando, pero cuando nosotros nos cruzamos un semáforo en rojo, entonces queremos que nos la perdone, ¿no? Esa parte de la doble moral. Y desde ahí comienza el tema de la seguridad, ¿no? Es tan sencillo como pensar que, bueno, a nosotros o a nuestros hijos les roban sus celulares y en muchas ocasiones en lugar de ir a una boutique a comprar un nuevo celular con factura, pues vamos al mercado negro a comprarlo. Y no nos damos cuenta que eso pudiera provocar una vida, que eso le pudo haber costado una vida a alguien, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ese mercado negro a alguien le robaron el celular. Y son cuestiones de conciencia. Y bueno, terminando con el tema de la impunidad, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, hay un porcentaje de más del 90% de impunidad en nuestras naciones. ¿Qué quiere decir? Delitos que se cometen y que no son castigados. Entonces, todo este caldo fétido en segundo es sin duda de por qué estamos en Latinoamérica como lo estamos, ¿no? Y bueno, pues yo pensaría que el reto, sin duda, es sensibilizar a la gente. Estadística me la encontré hace un tiempo en Twitter
Y fíjense lo que está mencionando, ¿no? ¿Cuál es la parte, cuál es el reto más importante en la transformación de una organización? Y sin duda es el cambio cultural, ¿no? Como les dije, tratar con ese tema en la parte de fundamento, en que la gente comprenda y que asuma la seguridad como su responsabilidad, pues es uno de los principales retos, pero no solamente saber y que la gente comprenda que sus acciones individuales tienen trascendencia social. O sea, el tirar basura en la calle tiene una trascendencia social. El comprar robado tiene una trascendencia social. El violar las leyes o las más sencillas tienen una trascendencia social, ¿no? Entonces yo pensaría que cómo empezar, y de ahí fundé esta frase que dice: la base en la formación de una cultura de prevención está en o sea, protegerse. ¿Por qué? Pues esperar que tengamos un guardia, un policía detrás de cada persona, eso es imposible. Tenemos que concientizar a la gente, hacerles saber cuáles son los riesgos a los cuales se están enfrentando, pero también cómo ellos pueden ayudar no solamente a su propia seguridad, sino a la seguridad de su círculo primario o de la sociedad misma. ¿Sale? Y bueno, para ello, pues no podemos aventarnos de manera improvisada. Dentro de las organizaciones debemos de tener un plan. ¿Por qué? Porque este es un proyecto a largo plazo. Hay gente que piensa que diciéndole a una persona una o dos veces lo mismo, va a cambiar, y cuando no cambia se empiezan a frustrar. Y a mí me parece que eso es un error, porque el cambio cultural es un tema de largo plazo, es un tema administrable, es un proyecto importante, y no se va a lograr en 3 o 6 meses. Sí se van a ver algunos cambios inicialmente, pero esto va a llevar un largo tema. Entonces, pensar en tener un plan y que nuestro plan va a ser así todo derecho, incluso de bajadita, pues no. Vamos a prepararnos para lo peor esperando lo mejor. La realidad es que pienso que nuestro ejercicio va a ser más o menos así, en curvas de 180 grados y de subida, y con muchas complicaciones, de repente algunos baches, algunos bajones, de repente subidas pronunciadas, pero sin duda esto es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos también mentalmente para eso. ¿Y cómo empezar? Me encanta esta imagen, porque es una imagen que tomé hace algunos años en Panamá. Iba yo caminando, paseando por el casco antiguo de la ciudad de Panamá, y de repente vi una puerta enorme, ¿no? De madera abierta en un edificio sumamente antiguo, y me asomé. Y cuando me asomo era una primaria. Y este fue el primer cartel que me encontré. Y que hablaba y decía: no solo enseñemos a nuestros hijos cómo contar, leer, escribir, enseñemos lo que más cuenta, valores. Si nosotros enseñáramos a nuestras familias, a nuestros círculos primarios, esta parte fundamental de principios éticos y morales, créanme que tendríamos la mitad de la batalla ganada. Porque aunque ellos tuvieran la oportunidad de sorprender y de delinquir, y si ellos encontraran un celular en la calle tirado, una cartera o algo, sus principios éticos y morales no les permitirían robarlo, sino buscarían devolverlo. Y eso es lo que pasa. Gran parte de los ladrones de Latinoamérica son oportunistas. Muchos se dedican de manera profesional a eso, pero muchos otros son oportunistas. Y eso también va afectando el tema de la cultura de seguridad. Y les digo esto porque yo vivo desde hace 4 años, yo vivo la mitad de mi tiempo en Austria, y veo cómo se llevan las cosas en Austria. Austria es una de las naciones más seguras y la que se ostenta como la mejor calidad de vida. Y veo cómo llevan las cosas. Y la gente inicialmente inculca en estos valores. Y no tenemos tiempo para que yo les pueda explicar todo esto, porque cuando me dicen 30 minutos, de repente esta sesión, pues este curso, esto da para un curso de 2 días, ¿no? Que después podemos platicarlo, pero hablar de sintetizar y de pasarles la mayor información posible, pues es esto, ¿no? Y yo diría, ¿cómo lograrlo? Pues inicialmente tenemos que definir un objetivo, a dónde queremos ir. Hay que conocer a nuestra organización. Sin duda, una organización o un banco, pues no se maneja igual que una empresa de bienes de consumo, no se maneja igual si esta empresa está en México o está en Costa Rica o está en Argentina o está en Brasil o está en Colombia. ¿Por qué? Pues porque trata nuevamente, como les digo, con un tema de cultura.
y no solamente la cultura organizacional, sino la cultura de las personas, la cultura de los países. Por respetar las jerarquías. Si yo soy un gerente y arriba tengo una dirección y tengo que reportar a alguien y tengo a alguien punteado, etcétera, etcétera, pues tengo que trabajar con ellos y tengo que platicar sobre el proyecto que quiero apuntalar. ¿Para qué? Pues también para tener aliados, ¿no? Hay que buscar el momento oportuno también, porque muchas de las cosas para implementar una cultura de seguridad en una organización, podríamos decir que no cuestan, que se pueden hacer con recursos internos, pero hay otras que sí cuestan. Y si la empresa está en un tema de un foco rojo, en un tema económico, o está atendiendo una cuestión de una crisis, o tiene unas prioridades iniciales, pues tal vez no sea el momento oportuno de poder nosotros sugerir nuestro proyecto, porque podríamos encontrarnos con pared. También pensaría yo que tiene que hacer un lenguaje sensible, también ideas claras. Y por supuesto ahora, considerando toda esta parte de diversidad e inclusión, en donde hemos tenido una deuda histórica con el tema de las mujeres, con el tema de los menos favorecidos, o sea, hay que considerarlos, hay que integrarlos definitivamente a todos, ¿no? El tema de la exposición y el lobbying, pues es una de las principales herramientas del profesional de la seguridad. Si a ti no te conocen, si no saben cómo piensas, si tú no sabes cómo piensa el C-suite o la gente a la que quieres convencer para que esto permee hacia toda la organización, pues es un trabajo que tienes que hacer. Una de las labores principales de un líder de seguridad también es estar en el tema del network, en estas cuestiones que estamos haciendo, irnos conociendo, tener una actitud positiva, propositiva. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos todo, pero tal vez sí conocemos a la gente que nos puede ayudar a resolver esas situaciones, ¿no? Y por supuesto, siempre tener, yo diría que yo decía antes, ya trabajo tiempo desde aviones, home office o en hoteles, pero siempre cuando estaba en la oficina yo era un líder de reportes abiertos, ¿no? Y la gente sabía que podía entrar a mi oficina para consultar, para decir, para hacer cualquier cosa. Este es el estilo de liderazgo que yo sugiero, ¿no? Que tiene que ser con mucho apoyo y con un total compromiso, más que métricas, ¿no? Hay gente que le encantan las métricas. Las métricas son importantes porque también las métricas te van a permitir saber en qué etapa del lugar que encuentras, pero no todos son métricas. O sea, el fundamento y el objetivo no son las métricas, solamente, las métricas son solamente un fin, pero yo sugeriría que también tienes que tener toda la confianza y el apoyo por parte de la gente, porque si tú no gozas de la confianza y no tienes disciplina, no vas a tener éxito en la implementación. O sea, si la gente no te tiene confianza a ti, tus superiores no te tienen confianza, yo pensaría que más bien tienes que ir buscando posición en otro lugar en donde sí goces de la confianza, porque bien que dicen, la confianza se puede recuperar, se puede perder y ya no la recuperas. Pero estos son factores importantes que tienen que considerar. Acuérdense que yo no tengo la verdad absoluta. Yo solamente estoy compartiendo lo que yo creo. Y aquí, bueno, pues tal vez al final vamos a debatir un poco, pero este es lo que yo creo que es lo mejor, ¿no? Y que lo hago con muchísimo gusto de compartirlo a ustedes. Y de ahí que piense que siempre unidos es mejor. Tenemos que trabajar conjuntamente y de ahí todos estos hashtags de juntos hacemos la seguridad, hago la parte que me corresponde y que quienes me conocen, bueno, pues soy intenso en los chats, soy intenso en las redes sociales, porque mucha gente estamos señalando a los de enfrente y todo, pero no estamos poniendo atención en cómo nosotros podemos cambiar, ¿no? Y entonces pensaría yo que la conciencia y el apoyo, pues eso evidentemente da el tema de la seguridad. Y está en algunas revistas, entre ellas Seguridad en América, en donde tengo una columna bimestral, y en donde pues ya platicaba también hace 2 años sobre el tema de cuáles eran los enemigos colaterales de la pandemia, porque a todos nos teníamos encerrados, pero no estábamos pensando en cuáles eran los retos y las consecuencias de eso, ¿no? Entonces, había gente que se estaba suicidando, divorcios, violencia familiar, trastornos por consumo de alcohol, problemas económicos en la familia, descomposición en el seno familiar, violencia familiar, o sea, un montón de retos y no nos dimos cuenta de eso y desafortunadamente pues también empezamos a tener retos sobre esa materia y ese es un tema que también tenemos que atender al interior de las organizaciones.
Y acuérdense, yo diría que el cambio definitivamente está en nuestras manos, porque lo que necesitamos nosotros es reprogramarnos, crear hábitos proactivos, crear hábitos positivos, crear hábitos que nos lleven al lugar en el que queremos estar. Porque lo que nos va a llevar al futuro, pues no solamente son los objetivos, sino los hábitos que estamos teniendo en el presente. De ahí que decía Aristóteles hace apenas algunos años, somos lo que hacemos día a día, decía, no es un acto, sino un hábito, ¿no? Y entonces, fomentando el tema de la cultura, pues diría, debes de tener una comunicación corporativa, un claro alcance del programa, la responsabilidad compartida y trabajo en equipo. Bien dicen que la autoridad se delega, pero la responsabilidad se comparte. Un involucramiento también de la comunicación, creatividad y marketing. O sea, tienes lo que les decía al inicio de la sesión, tienes que echar mano de todos los recursos de la organización para poder lograr ese objetivo. Y qué mejor que te eches mano de la gente de marketing, de la gente de comunicación o de creatividad, que son los expertos y los especialistas en hacer que las cosas o que la gente piense de una u otra forma. Qué mejor de hacerlo positivo, ¿no? Y por supuesto, pues esto para envolver al colaborador y poder echar raíces con eventos específicos como las semanas de la seguridad, como ciertos congresos. Ahora que están las vacaciones, bueno, pues un blog del tema de seguridad en viajes y este tipo de situaciones, ¿no? También un tema de facilidad de reporte, porque si el tema de la facilidad, no hay una facilidad de reporte y tenemos que sea brutal para poder mandar el mensaje de A a B, pues a mí me parece que estamos teniendo un reto adicional. También los programas de reconocimiento, de promover la cultura, porque hay gente que realmente adopta esto como propio y son los que están intensos y promoviendo y todo, y haciendo todo el tema del empowerment, ¿no? Desde el nivel más bajo hacia arriba. Hay que reconocer a esa gente, ¿no? Bien vale una palmadita en la espalda o un reconocimiento a través de un documento o algo de manera pública. Eso se siente definitivamente muy bien. La gente no trabaja o no está bien que trabajes meramente por reconocimientos, pero me parece que los reconocimientos se dan por añadidura de todo lo que estás haciendo, ¿no? Y de ahí, pues, iniciativa, políticas y procedimientos. Evidentemente tienes que realizar cambios que permanezcan en el tiempo y por supuesto, pues también considerarlo con diferencias culturales y geográficas. De repente me toca ver con algunos corporativos globales que les digo, cuando hacemos auditorías o consultorías, cuál es el código de ética y conducta, y de repente veo el mismo código de ética, o sea, de hecho está en inglés o en algún otro idioma y no está traducido y sobre todo no está tropicalizado, o sea, eh, y es claro que pues, una cultura francesa no es igual a la cultura guatemalteca, ¿no? Una cultura española pues no es la misma cultura que la cultura panameña. Una cultura gringa pues no es una cultura igual a la mexicana. Definitivamente tenemos variaciones. Pues bueno, esto es un poco de establecer cómo establecer la cultura de la seguridad, desde temas de planes de comunicación permanente, un poco redundando lo que acabo de comentar, entrenamiento, confianza, compromiso, liderar con el ejemplo, porque si tú solamente estás mencionando y diciendo qué es lo que se tiene que hacer, pero tú no predicas con el ejemplo, desde ahí de una vez te voy a decir que tal vez tu proyecto no prospere, ¿no? Y por supuesto un reporte de retroalimentación eficiente y lograr un personal empoderado. Lo que buscamos, yo diría al final, pues es hacer un cambio y ir mejorando la cultura, ¿no? Y esto me lo encontré de un modelo de maduración de la cultura de seguridad de Centis. No lo hice yo, y lo pueden ustedes encontrar en internet, pero mejor se los paso, ¿no? Aquí habla de un tema, por ejemplo, de contraproductividad. Me ha tocado ver, y yo como les digo, desde que yo me bajo del coche y toco la banqueta, la acera de una empresa, sin ni siquiera tocar o platicar con el personal de seguridad, ya sé cómo podría estar esa empresa al interior. Entonces, hablar de la empresa no se preocupa mucho por mí, por mi seguridad, pues es un tema de contraproductividad. Los protocolos de seguridad son una carga para hacer mi trabajo, pero debo hacerlos, o sea, ya hay un cumplimiento público, o sea, los dejo de hacer cuando nadie me está viendo y los hago cuando me están observando mi supervisor, ¿no? Luego hay un cumplimiento privado, ya empieza a haber un poquito de magia, ¿no?
en el tema de, pues las políticas y procedimientos de seguridad son para protegerme. O sea, es mi responsabilidad seguirlos. Ok, ya vamos mejorando. Ustedes ya aquí estoy seguro que se están pensando en qué nivel se encuentra la compañía, en qué nivel se encuentra su país. Y de ahí vamos avanzando hacia el tema de la corresponsabilidad. Vean, en parte mi seguridad depende de mis colegas. Para permanecer seguro como un equipo, necesitamos trabajar juntos, cuidarnos unos a otros. Pero eso no es todo. Yo diría que tenemos que llegar a un nivel de ciudadanía, y eso lo he visto en muchas naciones. Y como les decía, a ver, Austria dice, no, pues Austria, pues es Europa, el centro de Europa, fabuloso, siempre han estado así, llevan siglos trabajando en ello, pues no. O sea, ellos estaban destrozados después de 2 guerras mundiales a mitades del siglo pasado, ¿no? O sea, ellos han tenido que construir y vean lo que han provocado. Y yo la primera vez que estuve en Austria fue hace 20 años y lo que veo ahora, pues también es una cultura muy evolutiva que está haciendo la parte que le corresponde. Entonces, la seguridad en la compañía es fundamental y responsabilidad compartida. Todos luchamos por mejorar y aprendemos de nuestros fracasos. Pero vean, yo diría, esta gráfica es una gráfica que da aliento, en el sentido de que la línea azul, por ejemplo, representa pues el nivel de conciencia y la línea roja, la inversión que nosotros tenemos. Entonces, al principio, pues la inversión es brutal y la conciencia empieza a moverse lentamente, ¿no? Y después hace un cruce fabuloso en el cual ya prácticamente nosotros hacemos un mantenimiento en el tema de inversión, de tiempo, de esfuerzos, y el tema de la cultura de seguridad se mantiene. O sea, eso es lo que tenemos que lograr. Y eso es lo que tenemos que lograr precisamente para tener condiciones de mayor seguridad dentro de las organizaciones, donde todos trabajemos juntos en la misma dirección, ¿no? Pero pues también de ahí, y voy a ir cerrando casi, se me acaba el tiempo, hablar de las características de un buen líder, ¿no? Desde mi punto de vista, piensa y busca el beneficio de todos antes que el suyo, porque hay gente y hay líderes que están moviendo a la gente solamente para conseguir lo que ellos quieren. Y dicen, miren, no, lo que a los gringos les gusta es esto, entonces vamos a enseñarles, no, no. A ver, pues, si aquí estamos en Latinoamérica, tienes que pensar primero en tu gente, pero hay gente que no lo oculta, ¿no? Está disponible y provee un apoyo cordial. Aplica su liderazgo dependiendo de cada una de las personas con las que interactúa. O sea, no somos máquinas y no todas las personas que tienes enfrente son máquinas. Y decir, pues yo así soy y soy el jefe. Pues sí, se nota que eres el jefe y que no que eres el líder. O sea, porque si no te adaptas pues, a la gente, pues entonces, pues sí, vas a seguir siendo el jefe, ¿no? Es ético y coherente. Toma tiempo para escuchar y entender el fondo. También tiene una comunicación abierta y auténtica, o sea, habla de frente con mucho respeto, pero con firmeza, claridad, respeto, credibilidad, empuje, disciplina y empatía. Acepta definitivamente la retroalimentación y sugerencias, como les dije yo. A mí siempre después de estas sesiones salgo enriquecido porque las recomendaciones y los comentarios que ustedes hacen al finalizar, pues eso a mí me hace y me nutre de una manera fabulosa, ¿no? Por supuesto, resuelve retos y conflictos y se enfoca en soluciones. O sea, hay que resolver y ser estratégico y crear alianzas. ¿Por qué? Porque nuevamente, como les digo, si lo quieres hacer solo, eh, puede ser que no llegues muy lejos. Y es mejor que vayas acompañado, que crees alianzas con los cuales puedas avanzar a un mejor paso. Y por supuesto, me parece que un líder, como les dije, tiene que ser muy resiliente. ¿Por qué? Porque puede ser que al principio te topes con pared y que tengas que estar insistiendo, 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 insistiendo. Tienes que tener un muy buen control, torque, empuje, inteligencia emocional para poder lograr las cosas, ¿no? Y yo diría ir concluyendo para después cederles el micrófono a ustedes. Pues el cambio cultural definitivamente es fundamental para cualquier transformación. Y trata, ¿por qué? Pues porque trata con la identidad fundamental, lo que les dije al inicio, con los valores y la cultura de las personas, ¿no? También pienso que hay que centrar el desarrollo en la motivación y el compromiso, o sea, no ser eh, autocrático, sino más bien por el tema del convencimiento, estar atento a los cambios profundos, ¿no? En creencias, en valores fundamentalmente arraigados, perdón, la cultura organizacional.
Y yo pensaría que ustedes estén claros, o sea, no cambien el objetivo, pero seguramente tienen que cambiar las rutas para poder llegar a él, porque el cambio es un elemento de la cultura que provoca desajustes, pues provocan, imagínate que irte quitando paradigmas que están completamente arraigados en ti, pues definitivamente programarlos. Hay gente que dice, no, pues es que no lo cambias. Uy, pues desde ahí estás ya mal. Estás diciendo que no puedes cambiar a la gente. O sea, uno cambia y si tú piensas que estás evolucionando, pues entonces, ¿por qué piensas que la gente no puede cambiar, no? Yo he visto un montón de casos y un montón de personas que cambian y que cambian, por supuesto, para bien. Y por supuesto, las sociedades receptoras, al ver comprobado su éxito, pues definitivamente aceptan los cambios, ¿no? Termino con esta frase que sin duda hace muchos años me dejó mella en Monterrey, México, cuando le pregunté al director general CEO de Cemex, que es tal vez una de las empresas mexicanas más globales que existen, que cuál era la importancia que le daba al tema de la seguridad y al líder de seguridad. Y esto fue lo que él me respondió. En los hombros del profesional de seguridad debe descansar la continuidad de las operaciones del negocio. Vean esa magia, vean la importancia eh, toral que le da él al líder de seguridad y al tema de seguridad. O sea, la seguridad descansa o la continuidad de las operaciones descansa en la seguridad. O sea, y una de las situaciones más catastróficas de una empresa es precisamente cuando la continuidad de las operaciones se ve interrumpida, ¿no? Entonces, pues aquí lo dejo. Ahora los quiero escuchar. Entonces es la primera vez que doy esta sesión de media hora, que ya me pasé por 5 minutos, pero espero que haya valido la pena. Y bueno, pues yo estoy a sus órdenes para que sigamos platicándonos en el chat y donde sea, y ahí están mis redes. Muchas gracias. Mi amigo Enrique, siempre es un placer escucharte, escuchar este tema. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tengo algunas cosas para comentar, pero voy a permitir que hagan los comentarios a los colegas. Eso que dijiste tú, que más vale que estar acompañado en esta guerra. Yo lo veo como no una guerra, pero sí una actitud o una acción que todos debemos hacer, de hacerlo cada uno lo que nos toca. Si cada uno hace lo que nos toca, yo creo que uno de los objetivos de COSEPA o nuestros objetivos es justamente esto, divulgar tu palabra, como evangelizar. Suena muy religioso, pero así es. Y que cada uno de nosotros, en este caso somos 36, llegamos a ser 38, pero cada uno de nosotros poder transmitir, o yo voy a compartir, si tú me permites, si me lo pasas, esta presentación para que cada uno en su compañía o en su ámbito poder hacer un plan, un proyecto de cómo contagiar la cultura de seguridad, que coincido contigo, depende mucho del tema cultural, social, de la familia, pero si no hacemos algo al respecto, sí está difícil. Voy a empezar a dar la palabra a los que levantaron la mano. Primero voy a leer a Eduardo Reyes López. Estimado Enrique, como siempre, tan interesante tus exposiciones. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué tan difícil es para un líder con una cultura europea cambiar la cultura de seguridad de una empresa, pone mexicana, pero voy a poner latinoamericana? ¿Cuál es el mayor reto que ese tipo de líderes se enfrentan en una cultura organizacional latinoamericana? Sí, yo creo que, y bueno, conozco algunos de ellos. Me parece que cuando llegan a Latinoamérica, pues de repente hay cosas que no comprenden por qué están pasando. Y cuando comienzan a entender la cultura de la gente y cómo se comporta la gente, entonces van entendiendo por qué pasa lo que pasa. Y hay un libro muy bueno que dice, estamos como estamos porque somos como somos. Y es un tema de integridad, es un tema de coherencia, en donde lo que pienso, digo y hago sea lo mismo. Y cuando el líder europeo llega acá, pues empieza a hablar del tema de integridad y empieza a hablar de las bases, porque se da cuenta que las bases no están bien cimentadas, son las bases de que, lo que les decía, de principios éticos y morales, ¿no? Y de repente de aquí, de que pues la gente comienza a estar como de una manera normal con el tema de la corrupción, ¿no?
o con un tema normal, o ven tan normal el tema de la falta de organización en la sociedad y la falta de limpieza en las calles, o sea, ven como que todas estas cuestiones son normales y de repente pensaría yo que eso le va a imprimir a un líder europeo, pues, o como digo, pues un líder, no diría europeo, al final un líder de una nación desarrollada, él lo ve tan claro, pero cuando ve que la policía pues no hace su trabajo, cuando ve que la sociedad no hace su trabajo, cuando ve que su equipo de trabajo no hace su trabajo, pues le queda muy claro a él desde dónde tiene que empezar a trabajar y es de inculcar pues esta nueva cultura que no solamente tiene que ser organizacional, sino es una cultura eh, como nación, ¿no? Claro, bueno, muchísimas gracias. Álvaro Orellana McBride, mi amigo, a ver si tienes una pregunta para hacer a nuestro expositor de hoy. Como siempre, un gusto escucharte, Enrique. Siempre aprendo mucho. Gracias, Álvaro. Espero que no te estés aburriendo, porque no sé cuántas cosas No, que escuchas parte de esta sesión y me da pero un poco de siempre, pena siempre por ti. traes algo nuevo, así que eso se agradece. Pero te tengo una pregunta relacionada con líder de seguridad. Primer día, en una organización que claramente necesita un cambio cultural. ¿Qué sugieres que es el primer paso que debe hacer? Bueno, yo en mi primer día pues, lo que hago es presentarme con mi equipo y conocerlos. O sea, yo diría, ese es el primer paso. O sea, antes de sentarme detrás de un escritorio y ponerme a ver cómo está la posición yo conozco a mi gente y me siento con ellos y platico uno para irlos entendiendo cómo piensan, cuál es su experiencia. Pues a ver en qué curso entro. Excelente, muchísimas gracias, Enrique. ¿Me ¿Algún dijiste colega más que primer día tenga? o...? ¿Perdón? No, creo que está un poquito desfasado mi video y mi audio, perdón. Está bien. ¿Algún otro colega que tenga alguna pregunta para hacer a Enrique? Bueno, seguimos yo tengo algo más para agregar, pero muy breve. Yo creo que hace falta un poco la cultura de la denuncia, ¿no, Enrique? O sea, como que he notado en las compañías aquí, por lo menos en México, de que si veo algo que está mal, no lo digo, no lo comento, porque, bueno, ni modo, nadie hace nada, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Mira, sí, yo veo con mucha tristeza muchas cosas que suceden al interior de las organizaciones. Lo que comentas tú, la falta de denuncia, o que solamente denuncian con el fin de hacer efectivo el seguro. Y después no le dan seguimiento al tema de las denuncias. Entonces, pues está el escritorio lleno de denuncias sin aplicar y los delincuentes siguen operando en las calles de manera ininterrumpida. Entonces, a mí me parece que desde ahí ya tenemos un reto que estamos mal, ¿no? De repente el fin de semana platicaba con Sí. otros amigos y Muy bien. platicábamos de verdad de una falta de cultura que aunque en las organizaciones y en los corporativos globales son empresas icónicas, de repente en México se comportan, pues son las primeras que exigen turnos de 24 por 24, por ejemplo, en el tema de los guardias, que son empresas que no se eh, comportan de manera ética y hacen este tipo de situaciones o que están corrompiendo con el tema de las autoridades para poder obtener algunas facilidades. Y eso a mí me da un montón de pena porque nuevamente pienso que no solamente el tema de la inseguridad corresponde a un tema de delincuentes, sino también pues están los delitos de cuello blanco, ¿no? Y, y todas estas situaciones que van afectando y que le van haciendo daño a la sociedad en ese día a día. Gracias, Enrique. César Salazar Solís, amigo. ¿Tienes una pregunta? Bueno, básicamente felicitar a Enrique, amigo, mis felicitaciones. Y este tema que acabas de tocar es un tema de congruencia y un tema
de un trabajo en equipo, de ser lo que te comentó el presidente de Cemex, sobre la gente de seguridad recae la continuidad del negocio, pero ¿qué tanto el cliente, en este caso una empresa como Cemex o cualquier otra, da las herramientas a quien presta el servicio de seguridad para poder hacer su trabajo, ¿no? Comentabas el tema de los turnos de 24, y tantos otros temas que a veces ni siquiera tienen una parte donde tomar sus alimentos, o que les quitan o les ponen la hora de comida a temas de operación, y no de llevar un verdadero control para que la operación sea continua y no sea coartada por la misma operación, ¿no? Entonces, el hacer conciencia, alguna vez alguien me enseñó que parte importante de los prestadores de servicio de seguridad y fundamental es también educar al cliente a poder recibir un servicio de seguridad adecuado. Sí, amigo, completamente de acuerdo contigo, y me parece que en Latinoamérica todavía tenemos un trabajo que hacer en el tema de la dignificación de la seguridad y de la dignificación de los servicios de seguridad privada. Porque yo en muchos casos les llamo, y la gente se escandaliza, y mis mismos colegas, ¿cómo les llamo? Pues les llamo un tema de esclavitud moderna, ¿no? Es así de claro. O sea, servicios de 24x24, en donde la gente trabaja 72 o 96 horas a la semana, pues en mi tierra se llama esclavitud, punto, no es otra forma, ¿no? Y tanto la empresa de seguridad privada lo está haciendo, como el corporativo que lo está contratando. Y de ahí tenemos un tema. Y yo me acuerdo de un amigo que admiro mucho, un amigo español, que él trabaja muchísimo en la dignificación de los guardias de seguridad privada. Y es que decía, es que cuando llega siempre el gerente de la planta, llega y en el coche y me avienta las llaves para que yo vaya a estacionar el coche. Entonces, dice este director, la siguiente vez que te avienta las llaves, déjalas caer y no las tomes. Y me avisas a mí. Entonces el director de seguridad fue a hablar con ese gerente de la planta y lo puso en su lugar de decir, pues que estas personas no tenían para qué ser serviles, sino tenían un trabajo digno, había que dignificarlos. Estaban en una caseta de lámina en donde no tenía baño, no tenía aire acondicionado, ya lo dijiste, no tiene dónde tomar sus alimentos, o sea, un tema penoso que es algo que tenemos que trabajar, y de ahí como líderes de seguridad que platicamos, por ejemplo, como gerente de operaciones, como director de operaciones de una empresa de seguridad privada, tienes que, pues ese tema de cuidar a tu gente, si tú cuidas a tu gente va a cuidar a tu cliente, pero tienes que dar inicialmente esas herramientas, y ya nos vamos, ¿no? Con un montón de cosas, o sea, el supervisor pues hace supervisiones en un coche que no tiene ni aire acondicionado, y un montón de situaciones que imperan, pero este es nuestro Latinoamérica, y es algo, y por algo tenemos que empezar. El otro día lo comentaba en una asociación de empresas de seguridad privada, en donde se quejaban por la cantidad ahora de cargas sociales y impuestos que están haciendo, y decir, bueno, pues también nosotros tenemos que comenzar a sensibilizar al cliente, a los corporativos, de que esta es la situación que está imperando, y no cesar hasta que los convenzamos, ¿no? O sea, tienen que llegar los corporativos entonces globales a su privada para decir, no, pues nosotros no vendemos servicios de 24 horas, punto, pero están descremando el mercado. Y así ya tenemos que tender, y de repente las empresas de seguridad privada dicen, no, pues es que si no damos esos servicios, entonces nos están ganando el mercado. Y con base en eso, pues es como te cobijan pues estas situaciones que tienen que cambiar, ¿no? Entonces, es un tema de verdad, yo diría, César, es un tema de cantina, pero pienso que en algún momento tenemos que cambiar para no seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora. Pues tú dices cuándo seguimos platicando en la cantina, no te preocupes. Con mucho gusto, amigo. Adelante, gracias, amigo. Johnny Suárez, tienes una pregunta. Sí, un gusto saludarte, Enrique, a la distancia, y a todos. Quisiera puntualmente hacerte una pregunta sobre ese tema de la denuncia. En el esquema cultural del enfoque tuyo, de la filosofía, de la culturización de seguridad, muy interesante. ¿Qué tanto valor tiene realmente integrar esos conceptos de la denuncia
en los procesos corporativos o empresariales de seguridad. Mira, totalmente. Yo te diría que, por ejemplo, al interior de una organización, si una organización está teniendo al interior irregularidades y robos internos y todo, y yo los tengo detectados, pero no los denuncio, pues desde ahí estoy cometiendo una situación importante. Pero como sociedad, si a mí me roban mi cartera, me roban mi celular en la calle o algo y yo no denuncio, pues ese delito para la policía y para la autoridad nunca sucedió. Y entonces forma parte de esta cifra negra tan brutal que hoy en día tenemos. Y la persona, la víctima, pues puede tener un montón de excusas que si va al Ministerio Público lo tratan peor que el delincuente, que pierde mucho tiempo, que no se va a arreglar nada, que no va a recuperar lo robado, etcétera, etcétera. Pero esto es lo único que va creando es un círculo vicioso. Y sí, me queda claro que en los ministerios públicos hay cientos de miles de órdenes de aprehensión por aplicarse, porque también no hay suficientes ministerios públicos. En Latinoamérica estamos produciendo un montón de delincuentes, o sea, muchísimos delincuentes. Esa cultura de la legalidad que estamos teniendo, pues nos está llevando a no a una espiral de evolución, sino a un círculo vicioso. Y me parece que por algún momento tenemos que emplear, y yo les diría, pues de nuestra parte, que nosotros hagamos la parte que nos corresponde. Y a mí me pasaba mucho, por ejemplo, estuve viviendo 5 años en la Riviera Maya, en México, y pues los empresarios tenían miedo de denunciar. Entonces, las con total seguridad, en donde yo mismo acompañaba a estos empresarios, estas personas, a denunciar, ¿no? Y que no estuvieran en la fila de abajo, en donde estaban todos, en donde podría haber gente enquistada de la delincuencia, sino en la parte de arriba. Pero yo diría, se pueden hacer muchas cosas, o sea, y cuando quieres hacerlo, encuentras la forma de poderlo lograr. Yo insistiría en la cultura de la denuncia. Muchísimas gracias. Bueno, veo que no hay más preguntas. Por lo tanto, Enrique, te voy a dar nuevamente las gracias, el agradecimiento por haber compartido esto tan interesante para todos nosotros, insistiendo de que depende de nosotros seguir este camino, ¿verdad? O sea, y como puse por ahí también, la delincuencia está organizada y nosotros nos tenemos que organizar muchísimo más. Y por eso es todo esto que estamos haciendo para poder estar siendo parte de una asociación o una comunidad, digamos, para a ver si juntos podemos seguir estos pasos. Muchísimas gracias, Enrique. Al contrario, amigo, mi mensaje final sería, nosotros somos gente de retos, gente echada para adelante, gente resiliente, somos los líderes de seguridad. Imagínense qué tanto podemos impactar nosotros en toda nuestra gente, en miles de colaboradores, de personas. O sea, no perdamos esa oportunidad que tenemos el día de hoy de poder influir positivamente en toda esta gente. No busquemos los por qué nos, sino busquemos los cómo sí, de cómo sí se logran las cosas. Gracias Excelente. nuevamente por la invitación y espero que haya servido de algo esta sesión. Y bueno, pues acá tienen tan lejos como un mensaje, un WhatsApp, un correo electrónico o una conexión en LinkedIn o cualquier lado a un buen amigo. Gracias y que tengan una estupenda tarde. Felices fiestas. Muchísimas gracias, Enrique. Voy a pasar, antes que se vayan, unos avisos parroquiales. Vale, ¿te animás a ayudarme a capturar? Vamos a poner la cámara a todos y vamos a sacar una foto. A ver si me ayudas a capturar. Sí, Gracias. claro. Gracias, Jesús. Gracias, Tames. Bernardo también. Schweizer. Vamos a hacerlo así. Listo. Y gracias por poner lo que pusieron en el fondo. Gracias por ponerlo. Bueno, gracias. Funcionar con el plan B. Plan B. Listo. Estupendo. Perfecto. Muchas gracias, todo muy interesante, muy amable. Muy bien. Antes que se me vayan, recuerden que ya tenemos la página web de COSEPA, cosepa.org. Ahí vamos a tener, tenemos ya una biblioteca, el tema de bolsa de trabajo,
tenemos un foro, tenemos un blog, tenemos, no sé si me está escapando algo más que tenemos, bueno, sí, la lista de los miembros. Los eventos. Los eventos de toda Latinoamérica de este año, del año que viene, mejor dicho. Y las próximas 30 minutos van a ser Mercedes Escudero, hablando sobre las mujeres en seguridad. Claudia Curi va a ser una invitada que no es del área de seguridad, pero es experta en LinkedIn. ¿Cómo podemos vendernos o cómo podemos hacer nuestro LinkedIn para que dé más resultados? Y mi padre, Víctor Escobar, va a estar hablando sobre la seguridad de los últimos 50 años, su experiencia en todo este tiempo que lleva con sus más de 50 o 60 años trabajando en seguridad, que ya son bastante, a ver qué nos tiene para contar. ¿De acuerdo? Así que bueno, nuevamente, muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos la próxima. Felicidades.